El engaño de acero, la verdadera historia del T-55 en el Perú. Callao, 1973. El aire salado del Pacífico se mezcla con el olor a diésel y la promesa de un poder sin precedentes. Bajo el sol inclemente de la costa peruana, un gigante de acero soviético desciende lentamente de las entrañas de un buque mercante. Es el T-55. No es solo un tanque, es un símbolo. Un puño de acero de 36 toneladas que representa la nueva doctrina militar del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Para los jóvenes oficiales que observan desde el muelle, con sus uniformes impecables y sus miradas llenas de ambición nacionalista, este es el amanecer de una nueva era. Perú, por fin, tendría la fuerza blindada más formidable de Sudamérica. Pero apartado del grupo de oficiales, con las manos manchadas de una grasa que parece contar décadas de historias, se encuentra el suboficial técnico superior Roberto Beto Quispe. A sus 50 y tantos años, Beto es una leyenda viviente del servicio de material de guerra del ejército. Sus ojos, acostumbrados a descifrar los secretos de motores desde los viejos M4 Sherman de la posguerra hasta los ágiles AMX-13 franceses, no ven un salvador. Ven una bestia extraña, parida en las estepas heladas de Rusia, ahora expuesta a un mundo para el que no fue diseñada. Observa con una mezcla de reverencia por la máquina y un escepticismo forjado en miles de horas de reparaciones bajo condiciones imposibles. Mientras una grúa de 50 toneladas deposita con cuidado al coloso soviético sobre un camión de plataforma, Beto se acerca, casi como un domador estudiando a un león recién llegado al circo. Un joven y entusiasta teniente, de apellido Gálvez, se aproxima a él. Impresionante, ¿no es así, mi suboficial? El puño de la revolución. Con esto, nadie se atreverá a desafiar nuestras fronteras. Beto Quispe no aparta la vista del tanque. Se agacha y pasa un dedo por una de las soldaduras del casco, tosca, casi brutal. Es grande, mi teniente. Es fuerte. Como un toro de puna, responde con su voz pausada, casi un murmullo. Pero un toro de puna, si lo bajas al desierto de Sechura, se ahoga en la arena y el calor. Hay que ver si este animal sabe respirar nuestro aire. Gálvez sonríe, condescendiente. Son máquinas, suboficial. No animales. Diseñadas para la guerra total. La ingeniería soviética es famosa por su simpleza y robustez. Beto se incorpora y mira al joven oficial a los ojos. La simpleza, mi teniente, a veces es solo el nombre bonito que le damos a la falta de respuestas para preguntas difíciles. Y el Perú, se lo aseguro, es una tierra llena de preguntas muy difíciles para cualquier motor. Esa conversación, en el ruidoso puerto del Callao, fue el prólogo de una de las lecciones de ingeniería y estrategia más duras y costosas de nuestra historia militar. Esta no es la historia del T-55 que leyeron en los manuales. Esta es la verdad desnuda del acero soviético en el Perú. La matemática brutal de una falla sistémica que se escondía bajo una apariencia de poder invencible. Sobre el papel, las especificaciones del T-55 eran una declaración de intenciones. Un peso de combate de 36 toneladas. Un blindaje frontal inclinado de 100 milímetros, impenetrable para la mayoría de las armas antitanque de la región en esa época. Un motor diésel Mayo de 55 de 12 cilindros, capaz de producir 580 caballos de fuerza. Y su pieza central, el cañón de 10 de 100 milímetros, un arma legendaria, capaz de convertir en chatarra cualquier blindado enemigo a más de 1,5 kilómetros de distancia. Era un salto cuántico respecto a los AMX-13P franceses, rápidos y ágiles, pero con un blindaje que apenas resistía fuego de ametralladora pesada. El T-55 era la promesa de dominio. Pero Beto Quispe, lejos de las cifras y los desfiles, ya había comenzado su autopsia en los talleres del Fuerte Rímac, el corazón del mantenimiento blindado del ejército. El primer T-55 fue desarmado pieza por pieza, bajo la mirada atenta de una generación de mecánicos formados en la doctrina occidental, acostumbrados a la precisión casi quirúrgica de los sistemas americanos y franceses. Lo que encontraron los dejó perplejos. Esto no es un tanque, es un tractor con un cañón encima, le dijo Quispe a un coronel de material de guerra durante la primera inspección interna. El coronel, un hombre de escritorio, frunció el ceño. Explíquese, suboficial. Mire esto, mi coronel, dijo Beto, señalando el compartimento del motor. Era un bloque masivo de metal, con tuberías y cables expuestos de una forma casi primitiva. No hay finezas aquí. Todo está hecho a la fuerza bruta. Las tolerancias son enormes. Las piezas parecen forjadas a martillazos.
En un motor americano, si una pieza no encaja por medio milímetro, es un defecto. Aquí, parece que si hay 1 centímetro de holgura, lo consideran flexible. El joven teniente Gálvez, presente en la inspección, intervino. Suboficial, los manuales soviéticos traducidos dicen que esa es su virtud. Robustez. Menos piezas que puedan fallar. Fácil de reparar en el campo. Beto soltó una risa seca, sin alegría. Fácil de reparar en la llanura europea, mi teniente, con 5 tanques de repuesto detrás y un invierno de menos 20 grados que mantiene el motor frío. Quiero verlos intentar cambiar uno de estos pistones en medio de la pampa de La Joya en Arequipa, a 40 grados de temperatura, con el terral levantando una nube de polvo tan fina que se mete hasta en el alma. Este motor no está diseñado para disipar calor, está diseñado para conservarlo. Y estos filtros de aire, Beto levantó una rejilla metálica, son una broma. Son para detener hojas y ramas en un bosque de Bielorrusia, no el polvo microscópico de nuestro desierto, que es casi como lija líquida para los cilindros. La inspección reveló más secretos incómodos. El sistema de transmisión, aunque simple, era brutalmente mecánico. Un cambio de marcha mal ejecutado por un conductor novato podía destrozar los engranajes. No había sistemas de ayuda, no había margen para el error. Era una máquina que exigía una pericia que los jóvenes conscriptos peruanos, muchos de los cuales apenas habían manejado una bicicleta, tardarían años en adquirir. Esto no es una transmisión de tanque, murmuró uno de los jefes de taller, un hombre que había reconstruido cajas de cambio de Sherman con los ojos cerrados. Es una trituradora de metales esperando a que un muchacho asustado pise mal el embrague. Brillante en su simpleza, pero imposible de perdonar en el campo de batalla real. Las pruebas de campo se programaron para las afueras de Lima, en los terrenos áridos y polvorientos de Cruz de Hueso. Un escenario perfecto para simular las condiciones de la costa peruana. Al volante del TEC-55 de prueba se sentó el cabo Mendoza, un conductor joven pero con un talento natural, de los mejores de su promoción. El teniente Gálvez observaba desde la torreta del comandante, cronómetro en mano, listo para registrar la gloriosa actuación de su nueva arma. El suboficial Quispe, por supuesto, estaba en el vehículo de apoyo, con su caja de herramientas y una expresión que no auguraba nada bueno. El TEC-55 arrancó con un rugido profundo, gutural, que hizo vibrar el suelo. La bestia cobró vida. Durante los primeros 5 kilómetros sobre el terreno plano, el tanque se comportó admirablemente. Aceleró con una fuerza descomunal, aplastando arbustos y rocas pequeñas sin siquiera inmutarse. Gálvez sonreía, triunfante. ¡Qué potencia! ¡Qué bestia!, gritó por el intercomunicador. A los 10 kilómetros, la aguja de la temperatura del motor, que en los manuales soviéticos indicaba un rango operativo ideal para climas fríos, comenzó a trepar hacia la zona roja. Mendoza lo reportó. La temperatura sube rápido, mi teniente. Es el calor de la costa. Continúe, cabo, mantenga la velocidad, ordenó Gálvez, confiado. A los 15 kilómetros, un ligero olor a aceite quemado comenzó a filtrarse en la cabina. El rugido del motor cambió, adquiriendo un tono más áspero, más forzado. Beto Quispe, desde su jeep, observaba la estela de humo que dejaba el TEC-55. El color no era el correcto. Era un gris azulado, señal de que el aceite estaba perdiendo viscosidad por el calor extremo. A los 20 kilómetros, la tragedia. Mendoza intentaba subir una pendiente suave cuando se escuchó un fuerte estallido metálico, seguido de un chirrido espantoso, como si las entrañas del tanque estuvieran siendo desgarradas. El TEC-55 se sacudió violentamente y se detuvo en seco. El motor se silenció de golpe. Un denso humo blanco comenzó a salir del compartimento trasero. Silencio. El gigante soviético, el puño de acero, había quedado inmóvil, derrotado no por un misil enemigo, sino por 20 kilómetros de sol y polvo peruano. La autopsia posterior, dirigida por un sombrío Beto Quispe en los talleres de Fuerte Rímac, fue devastadora. El motor no solo se había sobrecalentado, se había fundido. El análisis metalúrgico de los cilindros reveló la causa. El sistema de enfriamiento, diseñado para los inviernos rusos, era completamente insuficiente para las temperaturas del desierto costero. Peor aún, el análisis del aceite mostró una alta concentración de partículas de sílice. El polvo del desierto había atravesado los robustos filtros de aire soviéticos y había actuado como un compuesto de pulido dentro del motor, destrozando pistones, anillos y cilindros desde adentro. Se lo dije, mi teniente, dijo Quispe a un pálido Gálvez, mientras le mostraba un pistón rayado, inútil.
Este tanque tiene asma en la costa y mal de altura en la sierra. Su corazón es fuerte, pero sus pulmones no sirven para nuestro aire. El incidente de Cruz de Hueso no fue un caso aislado. Fue el primer síntoma de una enfermedad crónica que afectaría a toda la flota. Los ingenieros de material de guerra, determinados a entender la magnitud del problema, pusieron a prueba un segundo TI-55, esta vez con modificaciones en el sistema de enfriamiento y filtros de aire adicionales improvisados. Los resultados fueron abrumadores. Se necesitaron 180 horas hombre de trabajo de un equipo de mecánicos especializados solo para preparar el segundo tanque para una prueba de largo aliento. En un sermón, como explicaba amargamente el suboficial Quispe a sus superiores, un cambio completo de motor se hacía en 10 horas con un equipo de 4 hombres y herramientas de campo. En este TI-55, solo adaptar los filtros tomó una semana de trabajo en un taller completo. En condiciones de combate, sentenció Quispe en su informe, este tanque sería un ataúd de acero irrecuperable a la primera falla seria. Las pruebas con el segundo TI-55 continuaron hasta acumular 150 kilómetros. Los fallos se producían en cascada. Fugas en la transmisión que drenaban litros de aceite por hora. Sobrecalentamiento crónico que obligaba a detener el tanque cada 45 minutos para que se enfriara. Fallos en los rodamientos de las ruedas de carretera, que no soportaban la combinación de calor y carga constante. Los ingenieros del ejército calcularon la escalofriante verdad: mantener un solo TI-55 operativo en condiciones de campaña peruanas requería aproximadamente 350 horas de mantenimiento por cada 100 kilómetros recorridos. Una MX-13 requería 15 horas por la misma distancia. La disparidad era de más de 20 a 1. Esto significaba que, en la práctica, de una división blindada de TI-55, más del 70% de los tanques estarían en talleres en cualquier momento dado. La supuesta superioridad numérica se evaporaba frente a la tiranía de la logística y el mantenimiento. Las pruebas de artillería revelaron otra debilidad fundamental, una que los manuales no mencionaban porque para un diseñador soviético, pensando en las llanuras de Polonia, no era un problema. El cañón de I-10T, a pesar de su poder, tenía un ángulo de depresión terrible. Solo podía bajar unos escasos menos 5 grados. Fue Beto Quispe quien lo demostró de la forma más simple. Llevó a un grupo de altos mandos a una de las lomas que rodean Lima. Imaginen que el enemigo está abajo, en esa quebrada, dijo, señalando un valle. Con un Sherman o una AMX, inclinamos el cañón y los barremos. Con el TI-55, se encogió de hombros, tenemos que bajar hasta la quebrada para poder dispararles. Y para entonces, ya estamos muertos. Este tanque no puede pelear en nuestras montañas. Es un gigante tuerto que solo puede ver de frente y en plano. Años después, un comandante de caballería retirado, que sirvió en una unidad de TI-55 en la frontera norte durante las tensiones de los años 80 y 90, recordaría su experiencia con una sinceridad brutal. El TI-55 era un tanque magnífico. Cuando funcionaba y estabas en el terreno correcto, relató. Nuestro cañón podía destruir cualquier cosa que nos pusieran enfrente. Nuestro blindaje nos hacía sentir inmortales. Pero nunca estábamos donde debíamos estar, porque el maldito tanque siempre estaba fallando. De los 10 tanques de mi escuadrón, con suerte teníamos 3 o 4 operativos. El resto estaban en el taller, esperando repuestos de Rusia que nunca llegaban, o simplemente canibalizábamos uno para mantener otro andando. Pasábamos más tiempo remolcando TI-55 malogrados con otros TI-55 que entrenando para la guerra. Tuve que abandonar 2 tanques diferentes en mi carrera, no porque el enemigo los destruyera, sino porque se fundió el motor en medio de la nada y era imposible repararlos o recuperarlos. El AMX-13 podrá haber sido un ataúd con orugas, como decíamos, pero al menos llegaba a la batalla. Y esa, créanme, es una ventaja que lo supera todo. El informe final del Servicio de Material de Guerra, redactado en gran parte con las observaciones técnicas del suboficial Quispe y su equipo, fue un documento condenatorio. Concluía que el TI-55 representaba un caso de estudio sobre cómo la adquisición de tecnología militar, impulsada por consideraciones políticas, puede ser contraproducente si no se consideran las realidades geográficas, logísticas y de mantenimiento del país. El informe establecía, el tanque TI-55 es, en teoría, superior a otros blindados de la región en potencia de fuego y protección. Sin embargo, es funcionalmente inferior como sistema de armas para el teatro de operaciones peruano debido a una confiabilidad mecánica catastrófica en nuestro clima, una mantenibilidad prohibitivamente compleja y unos requisitos logísticos insostenibles. En la guerra,
la disponibilidad operativa importa más que la superioridad técnica teórica. Un tanque que funciona siempre vencerá a un tanque superior que está en el taller. Hoy, el T-55 es recordado por muchos en el Perú como un ícono de una época de orgullo nacional y poderío militar. Los museos los exhiben como ejemplos de la fuerza blindada que un día tuvimos. Pero esta memoria popular omite la verdad operativa que mecánicos como Beto Quispe documentaron con grasa, sudor y frustración. El T-55 no fue el puño de acero que nos prometieron. Fue un gigante con pies de barro, un diseño robusto pero mal adaptado que se convirtió en una pesadilla logística para las fuerzas que dependían de él. La cantidad de T-55 perdidos por fallas mecánicas y canibalización superó con creces a cualquier otra causa. Esto no es un testimonio de poderío, es la evidencia de un fracaso sistémico. El T-55 enseña una lección que sigue siendo relevante hoy. En los sistemas militares complejos, la confiabilidad y la adaptación al entorno no son extras, son la característica principal. Un arma que funciona el 90% del tiempo siempre vencerá a un arma que es 50% más poderosa, pero que solo funciona el 30% del tiempo. El Perú aprendió esa lección de la forma más dura. Construimos una fuerza blindada impresionante sobre el papel, pero que rara vez podía salir del cuartel en toda su capacidad. Y cuando la confiabilidad falla, toda la cadena de superioridad técnica se desmorona. Los mecánicos del Fuerte Rímac que probaron el T-55 en el desierto lo entendieron instintivamente. No necesitaron análisis complejos, solo necesitaron conducirlo 20 kilómetros antes de que su motor se fundiera. Esa distancia contó toda la historia que necesitaban saber. A veces, el mejor tanque no es el más poderoso, es el que realmente funciona cuando lo necesitas. Si esta historia de cómo el legendario tanque soviético fue derrotado por el sol y el polvo del Perú te ha sorprendido, suscríbete a nuestro canal para más análisis documentados que separan los mitos militares de la cruda realidad operativa. Y ahora te pregunto a ti, nuestra comunidad, ¿qué otro equipo militar legendario del Perú o de Latinoamérica crees que merece un análisis riguroso de sus fallas y verdades ocultas? Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tus ideas. Dale like a este video y compártelo. Hasta la próxima,